Finalmente, como un disidente cuya veracidad ha sido confirmada por medios independientes en la forma en que habla y describe los hechos que él denuncia. Amnistía Internacional, están todos estos grupos. Quisiera, antes de que hable específicamente de esto, nosotros en el website, cuando se nos informa a Represión ID, nosotros contestamos diciendo, estimado a quien nos llame, si usted tiene pruebas que alguna persona participó en actos en violaciones de derechos humanos contra usted o contra personas que están dispuestas a identificar y testificar sobre los hechos, por favor déjenos saberlo. No queremos hacer una cacería de brujas, pero todo lo que esté a nuestro alcance lo haremos y necesitamos pruebas y les recordamos que la ley en este país presume inocente a todo acusado. Ahora háblenos de quiénes son las fuentes de esta acusación. Bueno, ya estaba diciendo que la primera fuente de la acusación es Guillermo Fariña, quien goza de prestigio internacional por las razones que antes dije, incluso está premiado como un disidente reconocido internacionalmente por su trabajo interior en Cuba, denunciando hechos de violación a derechos humanos en todos los sentidos. Guillermo Fariña habla de este asunto en un programa radial con la periodista Nancy Pérez Crespo hace unos meses. ¿Cómo no? Amiga de todos nosotros. Y inmediatamente después de eso, fuentes que no se deben revelar acá. Y debo añadir, eso es para protegerlos porque están en Cuba. En Cuba nos proveyeron con la información necesaria para identificar a este señor. ¿Qué informe dan y qué tipo de abuso hizo él? Bueno, primeramente nos ofrecen su información personal. Quiere decir que están dispuestos a testificar. Esto no es un cuento que han oído, vienen ellos. Ajá, todas estas personas están dispuestas a testificar. Están en Cuba y están aquí en los Estados Unidos. Algunos están aquí. Ahora, yo he hablado con alguien que todavía está en Cuba, cuyo nombre debe mantenerse por el momento en el anonimato para protegerlo. Y también he hablado con dos disidentes que Fariña menciona en sus declaraciones al Nuevo Herald y a otros periodistas, que son el señor Rafael Pérez y el señor Benito Ortega. Voy a empezar por Benito Ortega. Benito Ortega, tanto como Rafael Pérez, es un refugiado político que le han concedido asilo político en los Estados Unidos. Eso es diferente a la cuestión de residencia. ¿Qué es el señor Benito Ortega tiene que probar, demostró ante las autoridades norteamericanas que él había sido, fue objeto y siguió siendo objeto, y en el futuro lo iba a seguir siendo, de persecución por parte del gobierno de Cuba, y por eso le concedieron protección de asilo en los Estados Unidos a él y a su familia. Como se le daría a otra persona en otro país si estuviera en una situación Óigame, como se le han dado a muchos personeros del propio gobierno de Cuba, correcto, al señor Rafael del Pino, a otras personas que son públicamente conocidas aquí en los Estados Unidos, que han denegado y han rechazado al régimen y públicamente han dicho, me equivoqué. Pero dijeron la verdad en la aplicación, yo era quien dice todo el mundo y sabe quién fui, y ahora no quiero ser más aquello que fui. Este señor es todo lo contrario, él dice que no tiene nada de qué arrepentirse de su vida y su actuar. Estamos brincando. Él hace una declaración, o sea, yo tengo entendido que también hay acusaciones de que durante el tiempo que él estaba en la prisión, yo que soy asmático, enseguida brinco ahí. Ahí voy al tema de Benito Ortega. Benito Ortega dice que el señor Crescencio Marino Rivero en persona le negó a él asistencia médica cuando la solicitó, porque estaba certificado por un médico de la prisión que necesitaba ser intervenido quirúrgicamente en razón de una enfermedad que no tiene importancia ahora, pero requería atención médica inmediata, y le fue denegada expresamente, personalmente, por el señor Crescencio Marino Rivero. Eso dice Benito Ortega, una persona que ha demostrado ser quien es, que fue perseguido en Cuba y que aquí goza de asilo político protegido por el gobierno de los Estados Unidos. Bien, me veo obligado a decir señor Benito, pero esto es un alegato, en una corte de ley eso se tiene que probar, y todo acusado tiene derecho a defenderse. Yo no voy a decir cómo se debería defender esta persona, pero si lo llaman a rendir constancia, le van a preguntar por qué mintió, y entonces sería posible que a esta persona venga a testificar. ¿Sí? Correcto. Yo he hablado en varias ocasiones, después que se ha publicado toda la información, con Benito Ortega. Y Benito Ortega también lo dijo en un programa de televisión, que siendo el señor Crescencio Marino Rivero jefe de cárceles y prisiones, como él admite en su carta tajera también, en la provincia de Villa Clara, murieron 3 presos de asma en la prisión
de Manaca. Curiosamente, el señor Crescencio Marino Rivero también hace referencia a ese acto en una de las conferencias, en la conferencia de prensa que él ofreció, y dijo que es posible que se haya muerto, pero que los asmáticos se pueden morir de cualquier condición. O sea, tangiblemente... Pero falta tratamiento. Él no dice eso, claro está, pero tangiblemente está admitiendo que Benito Ortega está diciendo la verdad. Bueno, como abogado yo creo que yo le diría a este señor que tenga el uso de abogado, porque tengo entendido que no solo ha hecho declaraciones, pero él lo acusa a usted y a los testigos de ustedes de que están haciendo esto, en el caso suyo de Wilfredo Allen, que es el colega nuestro que está también involucrado aquí, que están haciendo esto por dinero. Y él dice que ustedes son personas que no tienen ninguna credibilidad. Mire, yo no voy a hacer voy a dar una respuesta a un ataque personal como eso, pero la única razón por la que Wilfredo Allen y yo hemos tomado este caso es porque queremos que se haga justicia contra las víctimas del comunismo en Cuba, del cual este señor es un representante claro, no arrepentido, y que está aquí en suelo norteamericano habiendo violado las leyes de los Estados Unidos. Esa es la única razón. Yo con esto, nosotros no representamos a ningún disidente cubano pidiéndole dinero, es todo lo contrario, lo hacemos gratuitamente. Yo quisiera añadirle que si se habla de la reconciliación nacional, que una de las cosas que hace falta hacer siempre es que aquellos que hirieron a otros tienen que admitir lo que hicieron, y también hay muchas voces que hoy no existen porque han fallecido y hay que hablar por ellos. Bueno, mire, yo quiero que tú, me alegro que hayas dicho eso, porque lo que se está pretendiendo es que si alguien, para que haya una reconciliación tiene que haber un perdón, pero el perdón no es, ay, perdone, lo dice, no, tiene que haber el perdón, como dice incluso la Biblia, tiene que ser el arrepentimiento eficaz de la persona que está buscando el perdón por lo que hizo. Y el arrepentimiento eficaz empieza por reconocer la falta y proveer una satisfacción a sus víctimas. Este señor no ha hecho ninguna de esas cosas, él no está arrepentido, lo ha dicho siempre. Tengo entendido, voy a repetir, que él dijo que me devuelvan a Cuba, fue lo que dijo. Bueno, es muy probable que ese fue el resultado final, si la Fiscalía, como hemos pedido, hace una investigación. No lo he pedido yo solamente, yo no soy nadie, lo han pedido los congresistas cubano-americanos, Ileana Ros Lehtinen y Mario Díaz Balart. En el artículo, y voy a volver a referirme a Guillermo Martínez, él concluye que para que haya justicia, en su opinión, el señor Crescencio Marino Rivero debe ser deportado a Cuba, ya que él ha tomado la postura que tiene. Voy a quitarme ahora de lo que es el caso y voy a hablarte personalmente. ¿Cómo se siente usted? Mire, usted no va a devolver las vidas que se perdieron. Yo no puedo resarcir a nadie de los perjuicios y daños que causó otra persona. Yo lo que creemos, y no lo creo yo personalmente, lo que creemos todos hombres de justicia es que tiene que haber una retribución a las víctimas de un gobierno terrorista, porque aquí en su carta él ha dicho, el señor Marino Rivero, que le pregunten a no sé quién o que pongan a la madre Zapato Tamayo en una entrevista que le hizo a un médico. Eso es muy interesante, eso se llama shifting the blame. Exacto. Las víctimas si vamos ahí a la casa del preso político, vamos a obtener 70 testimonios con fotos y todo, y con las cicatrices de los bayonetazos que le daban estos esbirros en Cuba a la gente que estaban presos por solo pensar distinto a ellos. Te pido que me dejes interrumpirte, porque en nuestra comunidad yo he visto personas que eran carceleros al lado de las personas que eran los encarcelados, que han hecho las paces. Claro. Y yo creo que como pueblo tenemos una gran habilidad para perdonar y para ir hacia adelante. Los cubanos sabemos perdonar y olvidar todas estas faltas. Pero para reconciliarnos tiene que haber sinceridad en ambas partes. Absolutamente. Y cuando uno ve esta falta de sinceridad... Se le recuerda al propio señor Marino Rivero que nadie ha ido a su casa a molestarlo. Y todo el mundo todos sabemos dónde vive. Allá no ha ido nadie a molestarlo, ni a ponerle pancarte, ni a hacerle acto de repudio. Y yo he dicho muchas veces, la vez que se me ha preguntado, y lo reitero aquí, que no ninguna de esas cosas vale la pena. Nosotros podemos actuar como ellos. No solo no va a pasar, es que no está en las cartas. Si eso pasa, yo sé que no fue por alguien de las personas de aquí. Y además digo, porque hablando de cómo se trata a los vecinos y cómo los vecinos deben ser, y los cubanos uno a otro, el propio Marino Rivero dice, desmintiendo a otro de sus acusadores, que es el disidente cubano, también refugiado político en los Estados Unidos, el señor Rafael Pérez, con quien he hablado en múltiples ocasiones, que Marino fue a su casa en 2 oportunidades
como correcto. presidente como el jefe de vigilancia del comité Para de defensa. decirle que se portara bien. Para decirle, dice Rivero en su entrevista, no, yo le dije que estaba muy flaquito, que no se metiera, que tenía que cuidar las cosas que hacía porque podía perjudicar a su hija en la universidad. Óigame, el señor Marino Rivero está admitiendo que le está dando consejo a este individuo de que no se metiera a hacer ningún acto de disidencia porque, número uno, podían votar, que era el único problema que se va a buscar un estudiante de la universidad. Si su padre es un disidente, que lo expulsen de la universidad porque se considera a una familia contrarrevolucionaria. Rafael Pérez me ha dicho a mí en 3 ocasiones que el señor Rivero fue a su casa en 2 oportunidades a amenazarlo a él y a su familia de que no participara en ningún acto de disidente, pues si no podían llegar hasta matarlo. Y lo hizo en compañía de otros miembros del Partido Comunista de Cuba en lo que ellos llaman allá una zona de defensa. Eso es lo que se llama en la ley guilty knowledge, o él tenía sabienda. Quiero interrumpirlo un segundito y quisiera mencionar a un señor que falleció en el año 94 con nombre Osvaldo Medina Dulzaide, quien nos mandó la familia una notificación y dejó huérfanas a 2 niñas, Alisandra Medina Cedeño y a Gladys Beatriz Medina González, a quien nos acompañamos sus sentimientos, y aunque demoró 33 años, lo estamos mencionando hoy aquí y él no se va a quedar olvidado. Nos quedan menos de 3 minutos aquí y doctor Alpizar, hemos tenido muchos más contactos de personas que quieren que los ayudemos. Vuelvo a repetir que tienen que ser personas que estén dispuestos a testificar porque tenemos, no es una cacería de brujas. ¿Qué nos puede decir usted? Sí, yo quiero decir a eso que estas dos personas, Benito Ortega y Rafael, están dispuestos a testimoniar en cualquier corte de justicia que sea necesario. Y curiosamente, es un dato anecdótico, porque este señor dice que él hace 15 años que ya no es quien dice todo haber sido. Sí, que por eso él no contestó bien. Correcto, pero curiosamente, el día que se celebra en Cuba la celebración de los comunistas por el CDR es el día 27 de septiembre, porque el día 28 es el día que se constituyeron. Entonces, tradicionalmente ellos han creado la fiesta esperando el 28 de septiembre y se hace una caldosa y generalmente se hace un discurso. Bueno, Rafael Pérez, que es vecino de este señor, que vino recientemente de Cuba hace unos meses nada más, dice que el día 27 de septiembre del año 2010, el señor Marino Rivero cerró la celebración de los CDR dándole vítores a Fidel y viva la revolución y toda la arenga comunista esa. El día 28 llegó a los Estados Unidos. Bueno, quizás tenía miedo en ese momento. Vamos a darles el beneficio de la duda porque aquí no estamos en una cacería de brujas. Doctor Alpizar, una vez más le agradezco su comparecencia y voy a recalcar que mi papá era abogado en Cuba y era abogado aquí. Y conozco a 2 o 3 más, pero usted es uno de ellos y nos honra, porque no solo fue abogado allá, pero es abogado aquí. Una última palabra. Todo lo que queremos es que se haga justicia con arreglo a la ley y estamos seguros que si algo se hace, porque todavía no tenemos la seguridad ni la certeza de que se ha hecho algo, se va a hacer todo dentro de las normas del debido respeto a la ley y al proceso justo, como corresponde a un país en democracia y justicia que es los Estados Unidos. Muchas gracias, doctor Alpizar, y yo discrepo con usted. Ya se ha hecho algo, porque ya se ha dado a conocer. Bueno, pues muchas gracias a todos y gracias a Al, a John, a Ricardo, a Mike, a Doug, a Carol, a Doc 2, a Marcos y a todos ustedes, y esperamos que este programa haya sido de su agrado. Estar conectado al Internet es importante. Estar conectado le ayuda a aprender. Estar conectado puede ayudar a conseguir un trabajo. Estar conectado puede ahorrar dinero.
Estar conectado mantiene su participación. La escuela pública del condado de Miami-Dade le insta para conectarse. Yo no puedo